El más grande héroe filipino de la Segunda Guerra Mundial de Filipinas fue un civil llamado José Abad Santos. Recientemente, visitando a la hermana Carmen al hospital, me encontré con la sorpresa de que los filipinos tienen muchos apellidos de España, y que hubo una colonia española en Filipinas. Y al escuchar esta historia entendía por qué esta persona, José Abad Santos, llevaba tal nombre y tal apellido aún en Filipinas. Bueno, para la época de la Segunda Guerra Mundial fue un civil importante, fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia en la Filipinas, José Abad Santos. Y su historia es bien interesante porque Santos fue educado en los Estados Unidos, recibió gran influencia cristiana y después de sus estudios universitarios, Santos, incluso en Harvard, él vuelve a su país donde lo colocaron en uno de los puestos más importantes de la justicia de Filipinas, el magisterio de la magistratura, perdón. También fue vicepresidente de una asociación cristiana. Y cuando los japoneses invaden a Filipinas y la ciudad donde él se encontraba, tomaron preso a José Santos. Estos japoneses que lo toman y le dan a él una oportunidad de escoger, escuche bien, entre cooperar con los nipones, los japoneses, renunciando a todo tipo de principios cristianos, o enfrentarse a la muerte. Usted puede imaginarse el cuadro: una persona de mucha posición social, de mucho estatus social, de mucha influencia social, de haber estudiado en Harvard aquí en los Estados Unidos. Ahora regresa a su país, los japoneses entran y toman a esta ciudad donde él está, lo toman preso y le piden una de dos cosas: o tú colaboras con los japoneses en tu posición de juez y de la magistratura, o tú sigues tu creencia en Cristo y vas a enfrentarte a la muerte. Bueno, la historia de Santos cuenta que Santos no vaciló y escogió la muerte. Y antes de morir dijo a su hijo, que lloraba de manera intensa: no llores, mi hijo. Imagínese el cuadro. Imagínese el cuadro. Le dice: no llores, mi hijo, es un privilegio que hoy es concedido a pocos hombres morir por una causa como esta. Su causa era Cristo, su misión era proclamar el evangelio. Su influencia fue tan grande que luego su pueblo llegó a solidarizarse con los aliados en la lucha contra el paganismo japonés. Cuando usted escucha una historia como esta y usted ve su propia vida, ¿cómo usted se siente? Bueno, yo oro para que el sermón de hoy nos dé a nosotros una perspectiva de que la fe cristiana no es la comunidad cristiana. No es vivir en comodidad. La fe cristiana llama y trae consigo una responsabilidad y una misión que puede llevarnos incluso a la muerte, a dar nuestra vida por la causa de Cristo. Y yo oro que Dios use el sermón de hoy para que nuestros corazones puedan ser animados de manera tal, a través del texto de hoy, que en el momento que llegue la oportunidad de incomodarnos por la causa de Cristo, seamos como José Abad Santos y no vacilemos. Yo oro para que Dios use este sermón también para abrir nuestros ojos y recordarnos que la fe cristiana no es venir solamente a la iglesia un domingo, estar sentados en asientos muy cómodos, aire acondicionado y ya. Yo oro que el Señor nos ayude a través de este sermón a perseverar en nuestra misión de proclamar el evangelio. Y de hecho ese es el título del sermón: la misión de perseverar
en anunciar el Evangelio. Persevera en la misión de anunciar el Evangelio. De hecho, el capítulo que tenemos delante de hoy es un capítulo súper interesante, porque como estamos viendo y aprendiendo, estamos viendo a un Pablo, Saulo, que de ser perseguidor de la iglesia, ahora está siendo perseguido por la causa de Cristo. Nosotros vimos en el capítulo anterior cómo ya esta misión de anunciar el Evangelio estaba creando ciertos malestares, pero aquí en el capítulo 14 la hostilidad, el rechazo, la oposición se intensifican y crecen al punto de que la vida de estos hombres está en riesgo. Y donde nos encontramos es en el capítulo 14. Hemos venido haciendo este recorrido a través del libro de los Hechos, y lo que vemos ahora es cómo el Evangelio está llegando a naciones gentiles, donde siempre habían judíos presentes, pero llegando el Evangelio a lugares que no había llegado. Y nosotros nos encontramos en el final del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Sin embargo, esta historia debe animarnos, inspirarnos a perseverar en la vida cristiana. Como muy bien leyó nuestra hermana Mechi, nosotros vemos que este sermón quiere animarnos a perseverar a pesar de la hostilidad. Como cantábamos, a encontrar aliento y ánimo en Cristo. Así que el sermón tiene como propósito y como idea esto, lo siguiente: es que todo cristiano, todo el que está aquí cristiano, debe perseverar en la misión de anunciar el Evangelio a pesar de la hostilidad, oposición y los riesgos que se presenten. Pero déjeme decirle, no solos, sino junto a los hermanos de la iglesia local. Todo cristiano debe perseverar en la misión de anunciar el Evangelio a pesar de la hostilidad, la oposición y los riesgos que se presenten junto con los hermanos de la iglesia local. Así que el propósito, como dije, es animarnos a perseverar. Perseverar en la misión. Yo quiero proponer tres cosas a la luz de este texto. Primero, persevera a pesar de la hostilidad. Versículo 1 al 7. Persevera en medio de la oposición y el sufrimiento. Versículo del 8 al 20. Y finalmente, persevera junto a los hermanos de la iglesia local. Versículo 21 al 28. Persevera a pesar de la hostilidad. Hermanos, los versículos 1 al 7 que Mechi leyó, sin duda alguna, nos muestra cómo ellos están siendo recibidos con hostilidad, pero están siendo fieles en su llamado de predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo luciría esta perseverancia a pesar de la hostilidad y el rechazo? Yo me preguntaba. Mire cómo esta perseverancia lucía ellos siendo fieles en proclamar la palabra. Mire el versículo 1. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto judíos como de griegos. Ellos estaban claros en cuál era su misión. Ellos estaban claros cuál era el propósito de su vida. Así que cuando llegan a una nueva ciudad, hacen lo que su misión, lo que su llamado está muy claro: ir y anunciar el Evangelio. Ellos van a las sinagogas, como dije la semana pasada, porque las sinagogas están compuestas por judíos y gentiles convertidos al judaísmo. Y más aún porque ellos sabían que los judíos y los gentiles convertidos al judaísmo tenían las expectativas de un Mesías que iba a llegar. Por lo tanto, para ellos era un lugar ideal, porque era conectar todas las profecías y verdades del Antiguo Testamento con el Cristo que ellos estaban predicando. Y ellos estaban comprometidos. Esta era su misión. Era la misión de Pablo, dada por Cristo mismo. Sin embargo, lo más sorprendente que yo veo en Pablo es que Pablo sabía que eso iba a traer oposición, porque iba a incomodar a judíos que no iban a escuchar el mensaje, y aún así él perseveraba proclamando el Evangelio. Recuerde unos versículos anteriores, en el capítulo 3, usted lo recuerda, Lucas, que está cronológicamente detallando los acontecimientos, Lucas nos acaba de decir que a ellos los expulsaron, los sacaron de la sinagoga, los atacaron, salen de la ciudad, y sin embargo ellos vuelven otra vez a proclamar el Evangelio.
Así que esta perseverancia, a pesar de la hostilidad, viene acompañada de una perseverancia en proclamar el evangelio. ¿Qué más? Esa perseverancia viene acompañada de valentía y confianza en el Señor. Esa perseverancia viene acompañada de valentía y confianza en el Señor. Versículo 2, lea conmigo al versículo 3. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos, en el original es almas, de los gentiles contra los hermanos. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo. Escuche eso. Ellos están predicando el evangelio, los judíos rechazan esto, que no creyeron, incitan, encienden de odio a los gentiles. No sabemos con cuál discurso o no sabemos con cuál argumento, pero enciende de odio a los gentiles. Y dice el versículo 3 que con todo esto ellos se detienen mucho tiempo allí, hablando valientemente. ¿Y qué más? Confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, y concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de su mano. Miren lo que ellos hacen. En ese momento ellos sabían, había una hostilidad, había una revuelta, pero ellos estaban valientemente, fielmente predicando el evangelio y confiados en el Señor. Yo no sé, yo hubiese buscado otros argumentos para dejar de hacerlo. Yo hubiese dicho, bueno, esta gente son de corazón muy duro. Sin embargo, había algo especial y ellos estaban siendo fieles y confiando en el Señor. Ellos no se intimidaron de la hostilidad, ellos no se intimidaron del odio con el cual estaban siendo percibidos. Ellos estaban fieles. Ellos hablaban con valentía, no corren. Y el Señor los respaldaba. Mire cómo lo vemos más adelante. Ellos continúan también perseverando el respaldo de Dios ahora, anunciando el evangelio y también siendo prudentes. Mire cómo esa perseverancia muestra su proclamación del evangelio y su prudencia. Versículo 4. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con los gobernantes prepararon un atentado para matarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ellos y huyeron a la ciudad de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el evangelio. Aquí ellos entraron y continuaron predicando. Están viendo la revuelta, están viendo la división, están viendo los intereses de estos judíos y otros que estaban viniendo a Cristo, y viendo las malas intenciones, se dieron cuenta de ellos. ¿Y qué hicieron? Dijeron, ok, también hay tiempo para la prudencia. Ellos sabían que su misión no había terminado y que no iba a terminar ahí, y ellos no se iban a poner ahí, mátennos, estamos aquí. Eso es una imprudencia. Ellos no iban a estar, aquí estamos, mátennos. No, ellos sabiamente se fueron, pero no a esconderse. Mire lo que dice el texto en el versículo 7 que ellos hicieron. Y allí continuaron anunciando el evangelio. Usted ve el evangelio, la proclamación del evangelio, porque ellos estaban perseverando en la misión de proclamar el evangelio. Y ellos no son tontos tampoco, porque Listra, según los historiadores, era una ciudad tranquila, apartada, y ellos huyen a esa ciudad. Pero en esa ciudad tranquila y apartada, ellos no se quedaron a dormirse ni a esconderse, sino a proclamar el evangelio. Continuaban predicando el evangelio. Huyen del peligro y vivieron para predicar al otro día, lo cual habla también de sensatez. A veces la mejor manera de dar a conocer el evangelio puede ser quedándose, pero en ocasiones puede significar huyendo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo nosotros respondemos a la hostilidad? Nosotros yo creo que ninguno de los que están aquí hemos vivido tal nivel de hostilidad y rechazo. Quizás aquellos que en algún momento compartieron el evangelio con alguien y esa persona le dijo, no me hables de Cristo ni de tu Cristo, no, yo soy de esta religión. Bueno, y quizás no pasó de ahí. Pero usted nunca sintió o ha sentido la presión y la hostilidad de que su vida corra riesgo.
En algunos contextos pierden su trabajo. Pero ¿cómo usted respondería al rechazo de proclamar el evangelio? Yo le voy a decir cómo nosotros respondemos. Nosotros preferimos que no nos rechacen, y porque preferimos que no nos rechacen, preferimos no predicar el evangelio. Nosotros preferimos escondernos en el temor y escondernos en todo lo que nuestra mente piensa. Ay, me va a rechazar, esa gente no le interesa. Y empezamos a crear un mundo en nuestra cabeza y se nos olvida nuestra misión y se nos olvida el futuro eterno de esa persona con quien Dios nos ha puesto delante. Una ocasión estaba en Carolina del Norte. Los que me conocen saben que cuando los camareros vienen, yo no trato de compartir de alguna manera, conectar de alguna manera. Porque el camarero, igual que el Uber de taxi, el taxi de Uber, está en una disposición de servir. Pero en Carolina del Norte nos está sirviendo esta joven. Y esta joven está llena de tatuajes, piercing. Lo cual uno pudiera hacer rápidamente una radiografía de que esta es una rebelde, esta persona no le interesa a Dios, no quiere nada con Dios. Esta persona quizás está viviendo su vida de una manera atea, por su propio código moral. Y en ese momento con toda mi familia, yo siempre trato de buscar la misma ocasión para orar. Y reconozco que me intimidé al principio. Reconozco que pensé de entrada, esta persona no le interesa escuchar el evangelio. Reconozco que pensé, esta persona me va a rechazar. Y probablemente de allá para acá me escupe la comida también, no sé. Pero fui por el mismo protocolo, ella trajo la comida y en el momento en el cual le digo, mira, yo soy creyente, cristiano, nosotros como familia oramos por los alimentos, hay algo por lo que yo puedo orar por ti. En ese momento esa joven se quebró, se le llenaron sus ojos de lágrimas y empezó a decir cómo estaba luchando con una depresión, porque su abuelo había fallecido recientemente y otro ser querido estaba en el hospital. Evidentemente compartimos el evangelio, le dimos las palabras de esperanza que solamente el evangelio puede dar y al final dimos una buena propina también. Digo lo de la buena propina porque es un lenguaje de que usted está de alguna manera sirviéndole. No para que usted sepa que yo doy una buena propina, sino que si usted va a compartir el evangelio, no salga por ahí compartiendo el evangelio a una persona que le está sirviendo y usted quede como un tacaño, decimos en mi país, no sé cómo dicen en el suyo. Pero ¿a dónde voy con la ilustración? La ilustración es esta, es que nosotros preferimos escondernos en el temor de compartir el evangelio que enfrentar el rechazo que puede venir. Y ponemos el fantasma del rechazo como lo primero y preferimos, escuche bien, desobedecer a Dios. Preferimos desobedecer a Dios y justificarnos. No, es que esa persona, no hemos cruzado dos palabras, esa persona va a rechazar, esa persona me va a rechazar, esa persona va a decir que yo soy un fanático, esa persona no le interesa nada con Dios. Hermanos y hermanas, perseveremos a pesar de la hostilidad y el rechazo. Porque el llamado de proclamar el evangelio no fue un llamado solo para los apóstoles. Si hubiese sido solo para los apóstoles, hoy usted y yo no estuviéramos aquí. Fue un llamado para cada discípulo que está en Cristo y del cual usted y yo, si usted dice ser creyente, usted tiene que prepararse para la hostilidad, debe de prepararse para el rechazo y sea fiel proclamando el evangelio. Como hemos enseñado, el libro de los Hechos nos está animando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a asumir nuestro llamado de incomodarnos por la causa de Cristo. Persevera a pesar de la hostilidad y el rechazo. Segundo, persevera en medio de la oposición y el sufrimiento, que puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Como yo dije, recordemos que ya Lucas nos dijo que ellos confiaban en Dios y cómo Dios estaba respaldándolos a ellos. Ya Lucas no lo viene diciendo, pero mire cómo aquí luce ahora la perseverancia en medio de la oposición y el sufrimiento. Lo primero es que vea el obrar de Dios en aquellos que ya tienen fe. Mire cómo dice el versículo 8.
Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, mire lo que Pablo ve, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Es increíble, Pablo está predicando a diferentes grupos étnicos. Pablo está predicando a gentiles. Recuerde que los gentiles eran personas paganas que los judíos rechazaban. Eran personas que adoraban dioses, diferentes dioses, que hacían sacrificio de sus hijos. Eran personas que hacían orgías cuando adoraban a sus dioses. Se emborrachaban antes de adorar a sus dioses. Y Pablo está en ese ejercicio de proclamar el evangelio. Le está siendo fiel y perseverando en su misión. Y de repente se topa con la realidad de que hay un joven que ha sido paralítico toda su vida. Pero él está viendo que este joven está prestando más atención de lo normal. Él está viendo que este joven, dice Lucas en el versículo 9, escuchaba hablar a Pablo. Y yo quiero imaginarme aquel cuadro por un momento. Me imagino a Pablo predicando. Y Pablo predicaba, y me imagino que mientras él predicaba, quizás en un lugar público, uno se da cuenta, de hecho, quiero que usted sepa, que lo que estamos aquí nos damos cuenta quién está prestando atención y quién no. Hasta nos damos cuenta quién se duerme. Eso es parte del trato de Dios también, para ayudarnos a nosotros en nuestra mantenernos humildes. Decirle: tú ves, dormita el hermano fulano, dormita la hermana fulana. Y uno se da cuenta. Pero yo me imagino a Pablo predicando, pero ve, cada vez que ve al paralítico que no quiere perderse una palabra. Y predicando. Y a veces nos sucede que predicamos como las azafatas en los aviones. ¿Usted sabe cómo predican las azafatas en los aviones? Las azafatas en los aviones están repitiendo las mismas instrucciones de vuelo. Las instrucciones que van a servir para salvar nuestras vidas. Nadie le está prestando atención. Nadie. Porque nadie piensa que el avión se va a caer o que va a necesitar esas instrucciones. El avión, ellos entienden, va a volar por siempre, no se va a caer, yo voy a llegar bien a mi destino. Y nadie le presta atención. Y déjeme decirle, honestamente, yo me he dedicado a sacar mi cabecita así y prestar atención, para primero memorizarme las cosas, pero también para respetar el ejercicio de que ella está proclamando, advirtiendo algo que va a ser en mi beneficio. Y a veces no va a suceder así, hermanos. A veces vamos a estar compartiendo el evangelio y la gente va a estar como los pasajeros del avión, que nosotros hablamos y nadie nos está prestando atención. Y yo me imagino que eso mismo le sucedió a Pablo. Yo me imagino que Pablo estaba anunciando el evangelio y había gente como los pasajeros de los aviones. Hombre, póngase el cinturón. Hombre, si usted no se arrepiente de su pecado, va a morir eternamente. Usted no entiende el valor de la vida y de la eternidad, y no entiende que Cristo murió para darle salvación y vida eterna, y que solamente Cristo es la provisión de Dios para salvar, perdonar tus pecados. Y el que cree en Él y confía en la obra de Cristo para la salvación, en esta provisión de Dios, va a tener vida eterna. No, hombre, no. Y a veces sucede así, ¿no le ha pasado? Que usted le predica a la gente y es como un pasajero en un avión que no le interesa escuchar las instrucciones de la azafata. Pero Pablo notó que hubo alguien ahí que estaba prestando atención. Y el versículo 9 nos dice que éste escuchaba hablar a Pablo. Y Pablo fijó la mirada en él, y Pablo notó que él tenía fe. Y esto bastó para que este presente y futuro de la vida del paralítico cambiara. Pablo estaba proclamando el evangelio, así que él escuchó todo el evangelio. Pablo no estaba proclamando ahí milagros. Pablo no estaba haciendo chistes. Pablo no estaba haciendo historias. Pablo estaba anunciando el evangelio, dice el texto. Y dice que este hombre, cuando recibió la palabra de Pablo, inmediatamente, dice, respondió. La fe
que produce resultado. Así que perseveremos, escuche, en medio de la oposición y veamos si estemos pendientes de los que tienen fe y van a responder obedientemente. Muchos de nosotros respondimos obedientemente, no porque éramos obedientes, sino porque Dios hizo una obra en nosotros primero. Y cuando Dios nos dio la fe para creer, como dice la Biblia que la fe es un don de Dios, entonces nos llamaron, arrepiéntete. Y dijimos, ¿dónde? ¿Cuándo? Cree en el Señor Jesucristo. Toma tu cruz cada día y síguele. Y respondimos. Algo así sucedió con el paralítico. Y la curación, el milagro fue instantáneo y completa, tal como sucedió en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan fueron al templo y vieron al cojo de nacimiento en la entrada del templo. Hermanos, el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Es nuestra responsabilidad ser fiel y perseverar y observar. Hay gente que está lista. La mies es mucha. Hay gente que está lista, hermanos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, aún en nuestro círculo familiar. Hay gente que está lista. Nosotros no podemos convertir a nadie, pero sí podemos ser fiel, aunque nos rechacen, aunque eso traiga oposición, aunque eso traiga consecuencias. Pero observe también cómo luce esta perseverancia en medio de la oposición, siendo fieles. No solamente el que está listo para creer, hermanos, siendo fieles en compartir el Evangelio a los que están en oscuridad. Mire cómo dice el versículo 11 al 13. Y cuando la multitud vio que Pablo había hecho lo que hizo, ¿verdad?, alzó la voz diciendo, y mire la oscuridad, en el idioma de Licaonia: los dioses, esta gente tan en pura idolatría, los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. Y llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era Mercurio, el dios Mercurio, era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificio con la multitud. Yo no sé si usted está viendo, la fidelidad de Pablo y Bernabé no era solo predicar el Evangelio a gente que parece que va a creer. Era predicar el Evangelio a todos, al que está y luce interesado, pero también al que no luce interesado, al que está ya más encaminado a la verdad y al que está en completa oscuridad. Mire cuál es la respuesta aquí. Mire cuál es la respuesta de la multitud ante el milagro, pero sin comprensión alguna de lo que está pasando aquí. Gritaron en su propio idioma, licaonio, no sé cuál es ese idioma: los dioses Júpiter. En inglés, si usted observa la versión suya en inglés es Júpiter es igual a Zeus y Mercurio es igual a Hermes. Júpiter y Hermes, o Zeus y Hermes, Júpiter y Mercurio han venido en forma humana y se dirigen donde Pablo y Bernabé para exaltarlos y endiosarlos. Y esto no es sorprendente, esto no debe de sorprendernos, porque algo que aprendí mientras preparaba el texto es que hay una leyenda romana que narró un poeta romano llamado Ovidio. Hay una leyenda que relata que Zeus y Hermes descendieron a la región de Frigia y que vinieron en forma humana. Había una leyenda. Ahora póngase en el contexto de estos adoradores de Zeus y de Hermes, Júpiter o Mercurio. Y había una leyenda que decía que estos dos habían venido en forma humana y que vinieron preguntando por 1000 casas, pero ninguno mostró hospitalidad. Y solo una pobre pareja de ancianos, al cual incluso la leyenda menciona, Bausi y Filemón, los acogió. Y dice la leyenda que entonces los dioses inundaron aquel valle y solamente tuvieron misericordia de esta pareja, de la choza de esta pareja. Y más adelante esa choza se convirtió en un templo con pilares de mármol y techo de oro. O sea, sucedió todo.
milagrosamente y se convirtieron esta pareja en sus sacerdotes. Así que póngase en la mente de lo que está viendo lo que Pablo y Bernabé están haciendo. Y cuando ellos ven, dicen: ¡ay, Zeus otra vez volvió! Hermes, Júpiter, Mercurio. Y parece que el sacerdote de Júpiter no quería perder tiempo. Digo: no, cuidado si nos pasa lo mismo que la gente de esta leyenda. Vamos a ofrecerle sacrificios, vamos a sacrificar los toros, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pura idolatría. Así que estos no están movidos por la fe en lo que Pablo está diciendo. Están movidos por el temor de que Dios los dioses paganos suyos se lo lleven, como se llevaron aquellos de esta leyenda. Entonces están en oscuridad, se encuentran en oscuridad. Es increíble que estos sacerdotes y líderes y la multitud que seguía se encuentran en oscuridad. Y un paralítico desde nacimiento, probablemente desechado por la sociedad, tenía la fe y creyó. Ahora bien, mire cómo estos son confrontados. Porque Pablo y Bernabé sabían que ellos iban a perseverar. Acababan de huir de una región, porque estaban haciendo un plan para matarlos y apedrearlos. Así que ellos predicaron el evangelio allá y siguieron y se fueron a esta ciudad. Y cuando llegan aquí, encuentran a un paralítico que escucha el mensaje, pero encuentran a una multitud aquí que es pura idólatra. Y eso no intimida a Pablo ni a Bernabé. Versículo 14: pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se levantaron en medio de la multitud gritando. En medio de la multitud gritando. No eran 2 o 3, era un grupo de gente. Y ellos están viendo que ellos están siendo ahora objeto de adoración. Pero ellos saben que no pueden ser adorados y se rasgan las vestiduras y dicen: señores, ¿por qué ustedes hacen estas cosas? Nosotros no somos dioses, nosotros somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y que lo único que estamos haciendo es que estamos, dice el texto, léalo, anunciando el evangelio para que ustedes se aparten de estas cosas. Así que Pablo y Bernabé ven la oscuridad de esta multitud. No se intimidan, porque para ellos morir es Cristo. Y dicen: no, ustedes están perdidos. No se trata de nosotros. Nosotros somos igual que ustedes, pecadores. Y todo lo contrario, le andamos anunciando las buenas nuevas para que dejen esos dioses y le predican el evangelio. Y Pablo hace una excelente conexión, porque Pablo en eso él sabía: esta gente no han escuchado del Dios de los judíos. ¿Y qué le habla? Del Dios que ellos pueden tener en su imaginación, y el Dios del creador de todas las cosas. Y le dicen: para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ello hay. En las generaciones pasadas Él permitió que todas estas cosas siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, Dios no dejó de dar testimonio, dándole lo que ustedes necesitan: lluvia, estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Pero la gente en oscuridad seguía en oscuridad. Y dice el versículo 18 que Pablo, diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Yo me imagino a Pablo ahí y a Bernabé: no. Porque es evidente que ellos están rechazando completamente la adoración al hombre. Ellos muestran repugnancia a este tipo de adoración y afirmación. Y van a la multitud para salvar y predicar el evangelio. Y ellos confrontan el pecado de la idolatría, atacan el pecado de la idolatría. ¿Por qué hacen estas cosas? Ustedes no se están dando cuenta. Yo no vengo a anunciarle de esos dioses, es el Dios vivo. Y hay solamente uno que merece toda la gloria de todo lo que ustedes ven que están aconteciendo aquí. ¿Y a quién apunta? A Dios, el creador de todo. Confronta la idolatría. Y me encanta que Pablo y Bernabé no se intimidan. Le dice: ustedes están adorando estos ídolos vacíos, estos ídolos engañosos, no producen efectos, no cumplen nada.
Pero el que está en oscuridad, hermanos, va a persistir en oscuridad, al menos que Dios traiga la luz a su alma. Pero eso no intimidó a Pablo ni a Bernabé. Nosotros conocemos personas que están en oscuridad y que le hemos predicado el evangelio y siguen en oscuridad y van a seguir en oscuridad. Pero digo una cosa, no deje de predicar, porque usted no sabe el día en que Dios va a abrir sus ojos, sus oídos, su corazón, le va a dar una nueva naturaleza y esa persona va a poder entonces creer y seguir. Es nuestra responsabilidad perseverar a pesar de la oposición, a pesar de la hostilidad, a pesar del rechazo. Esa gente vieron al que tenía fe y predicaron, vieron al que estaba en oscuridad y predicaron y lo apuntaron al Dios verdadero. Pero recuerde también, ellos siguieron siendo fieles en anunciar el evangelio. Pero recuerde que perseverar en la hostilidad, a pesar de la oposición y el sufrimiento, requiere continuar la misión, aun si eso pone en riesgo nuestras vidas. Lee el versículo 19 al 20. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio. Nadie lo estaba invitando a ellos. Estos no estaban invitados, esos se invitaron a la fiesta. Y habiendo persuadido a la multitud, ¿qué hicieron? Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Estos que no creyeron, hermanos, van a reaccionar conforme a su naturaleza. Hostilidad, odio, rechazo, se oponen radicalmente al avance del evangelio. Se levantan contra Pablo y Bernabé, apedrean a Pablo, lo arrastran hasta fuera de la ciudad, lo dieron por muerto. Parece que no quedó bien Pablo, ¿eh? No sabemos si hubo un milagro aquí que Dios lo levantó, no lo sabemos. Pero mire cómo los discípulos los protegen y lo ayudan. Y en esta escena, no sé si usted lo puede ver con claridad, pero perseverar en la misión de proclamar el evangelio puede poner en riesgo nuestras vidas. Y yo quiero preguntarte, solamente preguntarte, si tu compromiso con la causa de Cristo llega al punto de dudar tu vida por Cristo. Y no me responda así, porque yo sé que levanten las manos los que están dispuestos a dar su vida por Cristo. Amén. Bueno, si es un amén lo que hay en su corazón, predicar a Cristo y dar su vida por la causa de Cristo puede ser un anhelo en tu corazón. Ahora yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto morir a nosotros mismos para predicarle al vecino? Para predicarle al compañero de trabajo, para predicarle a ese familiar que es supercatólico, hipercatólico o testigo de Jehová o que está. ¿Por qué nosotros somos capaces de morir por Cristo y no morimos nosotros al temor de que nos rechace alguien? Entonces me pregunto, ¿verdaderamente estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo? ¿Verdaderamente estamos dispuestos a perseverar a pesar de la oposición y la hostilidad? Cuando yo veo textos como esto, honestamente a mí me confronta mucho. Sobre todo cuando escucho también no solamente la historia de Pablo y Bernabé, cuando escucho la historia de un hombre que estudió en Harvard, como dijimos al principio de la historia, que tuvo comodidades, funcionario, posición, viajar en los mejores aviones, ir a los mejores restaurantes, comer las mejores comidas, tener quizás la casa de sus sueños. Y cuando llegó la hora de la verdad, atesorar a Cristo por encima de todo eso. Yo me pregunto si mi fe está ahí. Me pregunto si su fe está ahí también. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos si nuestra vida está en riesgo? La verdad es que a nadie le gusta sufrir, ¿ok? De hecho, por ahí hubo una falsa secta que se hizo rica, millonaria, con una promoción. Pare de sufrir. Pero, sin embargo, yo veo en la Escritura de manera consistente que seguir a Cristo trae consigo un costo. La pregunta es si usted y yo estamos preparados y preparadas para sufrir el costo de seguir a Cristo.
si usted y yo estamos preparados. Y si no, bueno, pídale al Señor que vaya preparando nuestros corazones. Lo que sí le puedo decir, la fe cristiana no es una invitación para que en esta tierra vivamos cómodamente. Cuando digo cómodamente no me refiero a tener carro y casa. El que tiene carro y casa, todo bien. Es que si Dios te llama a la incomodidad, con el mismo amor que tú atesoraste lo que ya tienes, si Dios te invita a la incomodidad, también hazlo. La fe cristiana es un llamado a morir sacrificialmente, diariamente, hermanos. Y usted sabe dónde empieza ese morir sacrificialmente, y ese morir a la hostilidad, y ese morir al rechazo. Empieza en hacer morir la hostilidad de mi corazón, que continuamente me está invitando a desobedecer. Ahí es donde empieza. Por ahí es donde empieza la hostilidad. Usted y yo tenemos una lucha constante. Obedecemos a Dios, no obedecemos a Dios. Obedecemos a Dios, no obedecemos a Dios. Ahí empieza. Obedecer a Dios a pesar de cualquier consecuencia. Así que persevera a pesar de la hostilidad y rechazo. Persevera en medio de la oposición y el sufrimiento. Y el último punto me encanta. Persevera junto a los hermanos de la iglesia. Persevera en la fe junto a los hermanos de la iglesia. ¿Por qué ese punto me encanta? Porque lo que usted va a ver es que el llamado a sufrir no es a sufrir solo. Aquí no hay víctimas ni mártires. De hecho, la historia de la iglesia desde el día 1 lo que muestra es que lo arrastraban juntos, morían juntos, iban al Coliseo Romano juntos, se animaban juntos. Valió la pena perseverar, dijeron Pablo y Bernabé, me imagino. Me imagino que ellos dijeron valió la pena. La hostilidad y el sufrimiento no es una oposición. El rechazo no es una oposición. Se pueden levantar gobernadores o quien sea, no es una oposición. Nosotros estamos comprometidos con la causa de Cristo, porque Cristo se comprometió al darnos su vida para salvarnos. Mire, lea conmigo el versículo siguiente, como dice que Pablo, mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó. Lo primero que usted ve aquí, que hay un grupo de hermanos que están sufriendo con él y que están dispuestos a recibir piedras por él. Pero no es solamente eso. Observe cómo ellos se levantan, se paran, se van de la ciudad. Versículo 21. Hermanos, versículo 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos ¿qué? Muchos ¿qué? Ellos estaban claros en su misión. La misión de ellos era hacer muchos discípulos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Pero de ahí fue que lo pulsaron. Pero ellos hicieron discípulos ahí. ¿Usted lo recuerda? ¿Usted recuerda cuando Pablo salió de la iglesia? Cuando Bernabé sale de la iglesia, ¿a dónde va? Él va y busca a Pablo. ¿Y a dónde van? A Antioquía. ¿Y qué era Antioquía? La tercera ciudad más importante de Roma. Roma, Alejandría, Antioquía. Y Antioquía era la más corrupta de las tres. ¿Y qué dice Lucas en capítulos anteriores? Que duró un año discipulando y entrenando y levantando. Así que ellos vuelven a su lugar. Y aquí dice que hicieron muchos discípulos. Pero mire cómo esa perseverancia en la fe a pesar de la hostilidad se convierte en un instrumento de gracia. Escuche bien. Se convierte en un instrumento de gracia para animar a los hermanos de la fe. Mire el versículo 22. Ellos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. 1. Exhortándoles a que perseveraban en la fe. 2. Y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. 3. El propósito de toda la perseverancia de Pablo y Bernabé se traduce ahora en un medio de gracia para animar a los hermanos de la fe, para animarlos a que perseveren. Mire lo que él dice, exhortándoles a ¿qué? A perseverar en la fe. Porque esto es importante, yo creo porque Pablo Lucas, que escribe el libro de los Hechos, nos está dando ahora una imagen de cómo nosotros debemos de ver el sufrimiento, la oposición, nuestra misión, pero cómo Pablo nos está enseñando de que todo esto tiene un propósito, animarnos a perseverar en la fe. Yo creo que hay una gran enseñanza.
La fe cristiana no es para llaneros solitarios. La fe cristiana no es para que usted la viva desconectado de su iglesia o de una iglesia. La fe cristiana necesita del estímulo y el ánimo de los hermanos y de las hermanas en Cristo. Hermanos, no es otra manera. Dios no lo pensó de otra manera. Si usted encuentra que gente que dice, no, yo no necesito ser parte de la iglesia, mi relación es mía con Dios, espérese, esa será su versión de su relación, pero en su relación Dios le demanda un cuerpo el cual usted sea parte. ¿Por qué? Porque ese cuerpo te va a ayudar a ti a caminar en fe y a ser de estímulo. Te va a ayudar a perseverar en la fe y a recordarte que las tribulaciones y los sufrimientos son parte de la vida en un mundo caído, hermanos. ¿Cómo reacciona la gente normal cuando le viene una tragedia? Ay, Dios se olvidó de mí. No, ahí está el hermano y la hermana. Dios no se ha olvidado de ti. ¿Qué le pasa a todo el que sufre? Quita su mirada de Cristo, de la obra de Cristo y de la esperanza que tenemos en Cristo y la pone en sí mismo. Ay, hermanos, es que yo no sirvo. Soy una tragedia. Dios me está castigando. No. ¿Y qué Dios ha provisto para animarte? La comunidad de hermanos de la iglesia local donde tú estás. Pero también Pablo le está diciendo, es necesario. Las tribulaciones son necesarias. Por lo tanto, iglesia, no creas que la vida cristiana necesariamente siempre tiene un happy ending. Yo no sé usted, pero yo he sido grandemente animado al ver la manera como la hermana Carmen está sufriendo. Como yo le dije, yo fui ayer, antes de ayer. Fui a visitarla al hospital, acababa de salir de la cirugía y voy a animarla. ¿Quién usted cree que salió a animar? ¿Cómo es posible? Porque Dios en medio del sufrimiento no va a abandonar a sus hijos, sino que le va a dar la gracia necesaria para mantenerse firme a pesar del sufrimiento y la hostilidad. Hermanos, yo creo que Dios nos está enseñando que la vida cristiana no solamente va a enfrentar sufrimiento y oposición. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Sino que cuando llegue el sufrimiento y toque las puertas de mi vida, no la cierre a la comunidad de hermanos que Dios le ha rodeado. Porque, hermanos, escuche bien. Porque cuando usted sufre, todo el cuerpo sufre. Y porque su sufrimiento lleva de rodillas también a la comunidad de creyentes. Porque en su sufrimiento también crece el hermano y la hermana que está orando y pidiéndole a Dios diligentemente por su recuperación o por su vida. El sufrimiento es un medio de gracia para la vida del creyente, pero también es un medio de gracia y de estímulo para toda la iglesia. Observe también cómo Pablo y Bernabé combinan ese estímulo y lo enmarcan dentro de la estructura de la iglesia. ¿Y por qué hago el énfasis dentro de la estructura de la iglesia? Bueno, porque probablemente que usted tenga un grupo de oración, por ejemplo, como yo he escuchado personas que me han dicho, yo tengo un grupo de oración de mujeres de todo el mundo. Eso es bueno, no estoy diciendo que da mal, pero ese no es el diseño. No, que mi pastor es el pastor fulano, quien yo sigo en línea. Hermanos, ese no es el diseño. El diseño es la iglesia local. Y mírenlo aquí como Pablo y Bernabé y Lucas lo deja claro. Después que les designaron ancianos, pastores, plural, en cada iglesia, singular. Yo creo que aquí queda muy claro de que se requiere de un grupo de pastores, no un solo pastor. Cada iglesia singular, pastores, ancianos, habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. En otras palabras, ellos están dejando una estructura establecida porque sabe ahora que para el sufrimiento, la oposición y todo lo que venga, se requiere de una estructura, de una iglesia local donde usted pueda rendir cuentas,
donde usted pueda crecer, donde pueda ser pastoreado. Y que cuando usted en medio del sufrimiento, de la oposición, trate como de desviar su mirada, usted cuente no solamente con los hermanos, sino también con un liderazgo bíblico. Pero mire lo que dice el versículo 24, pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia, versículo 25, donde después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí embarcaron para Antioquía, donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Esta gente estaban claros ya, predicaban el evangelio, hacían discípulos, plantaban líderes, plantaban iglesias, plantaban pastores y seguían a la próxima ciudad. Predicaban el evangelio, hacían discípulos, levantaban líderes, establecían líderes, dejaban la iglesia y seguían para la otra ciudad. Perseveraron en su misión. Miren el versículo 25, y de allí se embarcaron para Antioquía. Antioquía fue la iglesia madre que los envió. Yo no sé si usted también puede ver, y digo yo que no deja de sorprenderme, lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, cómo Dios, como iglesia nos ha puesto en una realidad donde estamos aprendiendo no solamente que esta es una verdad bíblica, sino que ahora nos toca vivir esta verdad bíblica. Movernos soberanamente, en unidad, en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Como yo decía hoy en Fidelis, y voy a dar un anuncio más adelante, yo no puedo estar más convencido de cómo Dios nos está moviendo. Yo hablaba con Blair y él me daba con gozo noticias de lo que está sucediendo también y de lo que Dios está empezando a hacer en medio de inglés. Y le decía a Fidelis hoy que oremos por las familias que piensan quedarse con inglés. Y gloria a Dios que son familias hispanas que le conviene por la realidad que están viviendo. Pero a mí me ha tomado de sorpresa a varias familias que seriamente de la congregación en inglés quieren venir a español. Y él me decía también, mira, fulano y fulano me preguntaron. Y yo decía, hermano, Dios es Dios. Pero cada vez más veo esta realidad delante de nosotros. No solamente teórica, sino que imagínense, aquí Lucas lo narra muy bien. Pero aquí habían vínculos, aquí habían afectos. Pero mire cómo ellos fortalecen el cuerpo de Cristo también, rindiendo cuentas para perseverar en su misión. Versículo 27. Cuando llegaron y reunieron ¿a quién? A eclesía, dice ahí. ¿Usted sabía que la palabra griega es eclesía? Cuando llegaron y reunieron a la eclesía, ¿qué hicieron? Rindieron cuentas. ¿Por qué? Porque ellos no eran llaneros solitarios tampoco. Pablo y Bernabé se debían a la iglesia también. Como ninguno de los pastores son llaneros solitarios, sino que todos los pastores también tienen que rendir cuentas. Y mire cómo ellos regresan. Recuerda que Antioquía se convierte como en el centro de misiones, el centro de operaciones de Pablo y Bernabé. De aquí salía Pablo y Bernabé. Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. Y mira ahora qué belleza, me encanta. Versículo 27. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia. Reunión de miembros, me imagino que dijeron. No, quizás no fue así. Reúnan a los hermanos, tenemos buenas noticias. Y le informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Ahí ellos se quedaron hasta el próximo viaje misionero. Pero mira algunas cosas que usted y yo tenemos que resaltar aquí. Antioquía fue la iglesia que Pablo y Bernabé duraron un año discipulando. Y aquí le están contando de lo bueno y de lo malo que ha sucedido. Yo me imagino que le contaron del paralítico que creyó y se levantó, de todos los judíos que creyeron, pero también le contaron cómo apedrearon al hermano Pablo. No sabemos, quizá Pablo llegó ahí con un ojo medio apagado de una de esas pedradas que le dieron. Pero esto aún así no fue donde ellos se detuvieron. Ellos no se detuvieron en las cosas negativas que ellos vieron. Ellos se detuvieron a ver la gracia de Dios alcanzando a gentiles que estaban perdidos en la oscuridad. Hermanos, y es lo que nosotros tenemos que celebrar. Cuando nos llegue el momento de proclamar el evangelio, no se enfoque en los detalles.
Enfóquese en Dios obrando, salvando el corazón, trayendo el perdido al arrepentimiento, restaurando el matrimonio, sanando los hogares, sanando la vida, la familia, los corazones y trayendo gloria a su nombre, hermanos. A mí me encanta que el reporte de ellos dice: y sucedió todo lo que informaron, todas las cosas que él y Bernabé habían hecho. No, hermanos, no se trata de la gloria de los hombres aquí, hermanos. Informaron de todas las cosas que Dios había hecho. Dios es el autor, Dios es el responsable, Dios es el que lo envía, Dios es el que respalda, Dios es el que lo usa y Dios es el que vuelve y los trae para animar a la comunidad de creyentes, para que los creyentes perseveren en medio de la hostilidad, el sufrimiento, la oposición. Ahora imagínense esta iglesia cómo estaba, animada, claro. Pero ellos estaban enfocando en la grandeza de Pablo y Bernabé. No, eso no lo dice la Biblia. Ellos estaban enfocados en ver a un Dios respaldando su obra, abriendo el corazón del perdido. Y de eso es lo que vemos en el primer viaje misionero. Dios abrió la puerta, dice, de la fe. La puerta de la fe, de par en par. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos, hermanos. Usted lo sabe. ¿Cuánto nos encantaría poder a ese ser querido que amamos con tanto pasión, abrirle el corazón y decirle: cree? Pero ¿qué nos recuerda eso? Que debemos de dejar de proclamar el evangelio porque no cree. No. Hermanos, lo que nos debe de llevar de rodillas y clamar por el perdido que amamos. Nos debe de llevar de rodillas porque Dios tenga misericordia y extienda la misma misericordia que ha tenido con nosotros. No podemos hacer más que orar y proclamar. ¿Para qué? Para que al final se lleve la gloria a Dios. Y cuando Dios responda, no diga: yo fui fiel. No reciba la gloria, porque usted no fue nada. El milagro lo hizo Dios, que puso en nosotros el querer de orar, puso en nosotros la voluntad de obedecer, y que abrió el corazón del que está perdido para que crea en salvación. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿qué tanto usted ama a su iglesia? ¿Qué tanto usted ama a su iglesia local, la comunidad de creyentes imperfectos en la cual Dios nos ha plantado? Mírele la cara al que está al lado suyo, verá que luce imperfecto. Ahora, ¿qué rol juega la iglesia local en su vida? ¿Qué rol juega la iglesia local en su vida? Déjame decirle de alguna manera cómo la iglesia local puede lucir en su vida. La iglesia local puede lucir como un lugar donde tengo amigos y ya. Pero no para los discípulos, ni para la primera iglesia, ni para la segunda, ni para el primer siglo, ni el segundo siglo, ni el tercer siglo. Hermanos, la iglesia local se convirtió en la familia de la fe, donde ellos caminaban, andaban, vivían, respiraban, se caían, los restauraban, pecaban, se perdonaban, confesaban, se levantaban. ¿Qué rol juega la iglesia local en su vida? Hermanos, es una iglesia imperfecta, porque vamos a cometer errores. Pero cada vez que yo estudio más el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, me doy cuenta que la iglesia local es esencial para yo permanecer en mis caminos hasta que Cristo venga. Dios ha querido que fuera así. Es que el ánimo de un hermano, los dones de otro hermano, las palabras de un hermano, aún el pecado de un hermano en contra de mí, va a servir para formarme en la imagen de Cristo. Pero es la iglesia local el epicentro sobre el cual tú ves la dinámica de tu vida, que no termina el domingo aquí en la iglesia, sino que el lunes sigue tu iglesia, tus hermanos de la fe pendiente. El martes, el miércoles.
Y como lo hemos dicho tantas veces y lo voy a repetir tantas veces, hermanos, y eso funciona en dos direcciones. Usted haciéndose disponible o usted invitando también. Yo he escuchado hermanos que dicen, no, porque es que la iglesia, hermanos, sí, alguien en la iglesia no te invita, invítalo tú. Porque ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que tú tomaste el paso. Y si tú quieres conocer a alguien más de la iglesia y conocer su testimonio, invítalo tú, invítalo a tu casa. Ah, pastor, es que mi casa no luce bien, es pequeñita. Hermanos, ¿y quién dijo que usted necesita una casa grande con 4 habitaciones, un living room, una piscina para empezar a invitar a la gente a su casa? Y yo te garantizo que en la medida en la cual tú abres tu corazón, en la medida en la cual tú invitas a otro a escuchar tu testimonio, a escuchar el testimonio de otros, tú vas a ver la importancia y la relevancia de la vida cristiana y de la iglesia local en tu vida. Y voy a decir esto para terminar, porque la iglesia es un cuerpo para llevar juntos la misión, pero esa misión también es individual. Pero yo puedo decir que en los 5 años que tenemos en First Irving, puedo notar con la experiencia que tengo y la otra que he escuchado, la diferencia entre hermanos que hacen de su iglesia local un tesoro y hermanos que no. He visto una diferencia. El hermano que crece, que florece, que se hace parte, que tiene incluso diferencias y se resuelven, que está integrado, que participa, que responde, que invita, que se invita, que si no le invitaron se invita y se aparece, y gloria a Dios por eso. He visto una diferencia entre el que se integra y el que se mantiene en la superficie. Hermanos, hagamos de la iglesia local lo que Dios pensó para nosotros en esta iglesia local. Y que Dios nos ayude a poder navegar en medio de las imperfecciones. Lo sabemos. A poder navegar en medio de personas que nos fallen dentro de la iglesia. Van a aparecer. A poder navegar en medio que gente que no soportamos. Gloria a Dios por la escritura que dice, sopórtense los unos a los otros. Pero perseveremos juntos con los hermanos de la iglesia local. Hermanos, la familia de Dios es necesaria para perseverar. Y si usted es parte de la familia de Dios, si usted es parte de la familia de Dios, esta es su familia aquí y la continuaremos viendo en la eternidad. Pero si usted está aquí hoy, escuche bien, porque quiero ser fiel en mi misión. Si usted está aquí hoy, no tiene relación con Dios por medio de la obra de Cristo, y tú estás ahí y dices, a mí no me interesa Cristo, no me interesa la iglesia, no me interesa nada. Con todo el corazón del mundo te digo, levántate. Corre a los brazos de Cristo, porque tu estado presente y futuro es deprimente. Y Dios ha provisto para ti el camino único, la salvación única para creer y unirte a la familia de la fe por medio de Cristo. Y que tú puedas en medio de tus propias imperfecciones y de tus propias faltas y pecados crecer junto con la comunidad de hermanos aquí, que vamos juntos en una misma carrera hasta el día en que Cristo nos mande a buscar o nos encontremos con Él. No rechaces el mensaje que el Señor ha puesto delante de ti. Cree en el Señor Jesucristo. Que Dios te dé ojos para ver tu miseria espiritual y tu necesidad de un Salvador. Y si tú estás en Cristo, persevera en la misión de proclamar a Cristo. Persevera a pesar de la hostilidad y el rechazo. Persevera a pesar del sufrimiento y la oposición. Y persevera junto a los hermanos de la iglesia local donde Dios te ha puesto.